Saludos cordiales, mi nombre es Adrián Chávez Marín, máster. Soy encargado de educación del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y en esta ocasión, en el quinto Encuentro Nacional de Educadores de Museos, vamos a compartirles, nuestra experiencia con los talleres de capacitación docente Ruta de los Héroes. Eso es un proyecto conjunto entre el museo y el Ministerio de Educación Pública, concretamente con el Instituto de Desarrollo Profesional. Aquí la presentación de la Ruta de los Héroes, que es una serie de capacitaciones docentes que viene desarrollando el museo desde inicios del siglo prácticamente, desde el año 2006, y a partir de 2021 son unas experiencias que hemos venido desarrollando de forma virtual, de manera remota, mediante la mediación o a través de un convenio que existe entre el museo y el Ministerio de Educación Pública. Y en este caso, entre 2021 y 2022, llevamos a cabo estos talleres de forma virtual con los equipos tecnológicos del Instituto de Desarrollo Profesional. Como les mencioné, el programa Ruta de los Héroes surge aproximadamente en el año 2006, producto de una alianza que existió en aquel entonces entre el museo y el Ministerio de Educación Pública. Esto se suscribió en el marco del 150 aniversario de la guerra de 1856-57, que para el caso costarricense, dado que no tuvimos una guerra de independencia propiamente dicha a partir de 1821, cuando se tuvo la emancipación de España, cuando se firma el Acta desde Guatemala, no hubo una guerra de independencia. Por lo tanto, la guerra contra los filibusteros a mediados del siglo XIX ha sido considerada por la historia nacional, por las autoridades de gobierno y demás, como nuestra verdadera guerra por la independencia. El objetivo entonces fue, en esta ocasión, en 2006, identificar los principales caminos y principales escenarios por donde se movilizó el ejército nacional y a donde se dieron los principales combates. A partir de este mapeo que se hizo, con ayuda del Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se levantaron monumentos, se levantaron hitos en los principales sitios en los que se desarrollaron combates o se dieron sucesos importantes en el marco de la guerra del 56-57. Tales hitos, tales monumentos fueron conformados por un conjunto escultórico integrado por la bandera nacional y una serie de elementos que más adelante vamos a mencionar. Se levantaron hitos en diferentes comunidades de Costa Rica, principalmente en Ciruelas de Alajuela, Punta Arenas, Cañas, Liberia, Muelle de San Carlos, Sardinal, La Trinidad en Sarapiquí, entre otras comunidades nacionales, especialmente con la frontera norte y el Pacífico de Costa Rica. El hito como tal tenía una serie de significados integrados por una bandera, un paño de concreto, ¿verdad?, que simboliza el territorio nacional, y atravesado por otra edificación de concreto, en este caso sin pulir, ¿verdad?, sin intervenir, sin pintura, que representa la guerra y representa cómo la paz del territorio nacional fue violentada por la presencia filibustera en Nicaragua a partir de 1855-1857 aproximadamente, que es el periodo en el cual se extendió la guerra, ¿no? La bandera nacional, una serie de placas conmemorativas, un pebetero, una serie de elementos que asemejan fusiles. Ese es el conjunto escultórico que forma parte de los hitos de la Ruta de los Héroes. Ya a partir de que se puso en funcionamiento este programa, entre 2000, 2006, 2007 aproximadamente, en cerca de las comunidades en las cuales se levantaron los hitos, se empezaron a desarrollar talleres de capacitación docente entre el museo y el Ministerio de Educación Pública. Dichas experiencias se llevaron a cabo en el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la guerra, como mencionamos hace un rato, y se retomaron entre 2010 y 2011 con el apoyo, en este caso, del Colegio de Licenciados y Profesores y el Departamento de Educación del Museo Juan Santamaría. Ya en 2014, estos talleres que se acreditaban o eran reconocidos en carrera docente por el Servicio Civil, a partir de 2015 se formalizó un convenio entre el museo y el Ministerio de Educación Pública para que tales certificaciones surgieran no desde el Servicio Civil, que es una instancia nacional que ofrece capacitaciones y demás, sino que a través del Instituto de Desarrollo Profesional, que es
una dependencia del Ministerio de Educación Pública, se extendieran certificaciones de participación, los cuales eran contemplados dentro de la carrera docente de educaciones. Dicho convenio, entonces, es relevante para nuestra institución y para el MEP también, dado que la guerra del 56-57, como les mencioné hace un rato, es concebida como la independencia nacional, es un contenido que se ve en prácticamente todos los niveles del sistema formal educativo, desde preescolar, primaria y secundaria hasta la educación diversificada. En este documento de convenio, entonces, se ofrecen diferentes servicios, se establecieron varios compromisos en que cada una de las partes firmantes estableció una serie de condiciones para su suscripción, ¿no? Entre estos, o entre el contenido de este convenio, están las capacitaciones de los talleres Ruta de los Héroes, que eran capacitaciones de 24 horas de duración, impartidas en 3 días consecutivos en distintas comunidades que se elegían anualmente, eran 3 talleres de 24 horas anuales, y se coordinaban entre el MEP y el Museo Juan Santamaría. Entonces, para darle seguimiento a estas capacitaciones, para su revisión, para todos los elementos que integra el convenio, se creó una comisión integrada por miembros del Ministerio de Educación, el Museo y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, que es el IDP. ¿Okay? Es el nombre completo. En los talleres presenciales se llevaban a cabo charlas sobre los hechos de la guerra del 56, impartidas especialmente por mi persona y otros compañeros expertos del museo. También se les ofrecía a los docentes la proyección y discusión de materiales audiovisuales producidos en el país. Por ejemplo, los materiales que ha producido la UNED, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública y demás, digamos, hacía una proyección y una reflexión crítica, además de la presentación de otros recursos como obras pictóricas, publicaciones periodísticas de mediados del siglo XIX, radioteatros que se han ido produciendo en tiempos recientes, otro tipo de producción audiovisual. También se les ofrecía el material producido por don Dionisio Cabal, extinto el año anterior, la cantata de 1856-57, que es una composición musical que desde los años 80 prácticamente se presenta en múltiples comunidades y que narra los acontecimientos de la guerra del 56 desde el recurso artístico musical, ¿verdad? Se daban además otras experiencias de mediación con los docentes, era un taller participativo en los cuales los docentes tenían la posibilidad de construir líneas de tiempo, desarrollaban mapas conceptuales, también se desarrollaban dramatizaciones, hacían proclamas, es decir, desarrollaban escritura creativa, declamación, construían periódicos de época, hacían charadas, entre otras actividades que constituían una serie de herramientas de mediación pedagógica, de mediación didáctica, por medio de los cuales desarrollar los temas de la guerra del 56-57, pero también otros contenidos, principalmente de la materia de los estudios sociales y la educación cívica, español y otras materias, ¿no? Entonces los docentes, al final de los talleres, evaluaban las experiencias didácticas. Sin embargo, a partir de la circunstancia de la pandemia en el año 2020, esos talleres que se vinieron desarrollando desde prácticamente 2015 hasta 2019, ininterrumpidamente en el marco de este convenio, se vieron interrumpidos por la circunstancia de pandemia. Y por dicha razón fue que en el 2021, tanto el MEP como el museo, en este caso ya con una participación más activa del Instituto de Desarrollo Profesional, planteamos la necesidad de retomar los talleres, pero desde un punto de vista o a través del recurso de la virtualidad, hacer talleres remotos. Por dicha razón, entonces, fue que en las instalaciones del IDP, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, en Calle Blancos, se grabaron, en el 2021, se grabaron 3 talleres en los cuales se ofrecían temáticas diversas relacionadas con exposiciones magistrales, especialmente sobre la guerra del 56-57. En la primera parte se desarrollaban los antecedentes del conflicto, en la segunda, propiamente el conflicto, y en el tercero, un tema muy relevante que es las memorias de la guerra y su relación con la conformación de la identidad nacional costarricense hasta o a partir de finales del siglo XIX. Entonces, en el primer día, antecedentes de la guerra,
se presentaba todo el contexto internacional que estaba pasando en Europa, cómo se estaban conformando los estados nacionales, cómo esto se enmarcaba dentro del proceso de expansión capitalista de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. También se reflexionaba en torno a el contexto estadounidense luego de la independencia en 1774 hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando se da todo el proceso de expansión territorial a lo interno del territorio del este al oeste de los Estados Unidos y cómo se puso de manifiesto nuevamente los ideales de inicios del siglo XVIII, especialmente lo que era el destino manifiesto. También, y aquí tuvimos un invitado especial, don Rodolfo González, de la Universidad Técnica Nacional, que nos habló sobre el contexto nicaragüense entre 1854 y 1857, en el contexto de guerra civil, que es cuando arriba William Walker y demás, para tener en cuenta, para que los docentes tuviesen una visión panorámica de lo que significaba la guerra de 56-57, que no era un acontecimiento fortuito, que no era un acontecimiento que estaba inconexo del contexto internacional, ni global, ni continental, ni centroamericano. Y por lo tanto se cerraba este primer día con una serie de reflexiones sobre la historia costarricense que estaba pasando desde 1821 hasta 1850, con toda la coyuntura de la independencia, con todo el proceso de expansión cafetalera, la conformación de identidades locales, y a partir de 1850 se hacía una reflexión sobre la importancia histórica del gobierno de Juan Rafael Mora Porras, que es en el contexto en el cual se desarrolló la guerra. En el día 2, que básicamente lo que se desarrolla es el conflicto, lo que se hizo fue dividir la narrativa o una narrativa de la guerra de 56-57 a través de etapas. En una primera etapa se habla del contexto nacional que estaba pasando entre 1850 y 1855. Se presta especial énfasis en las llamadas proclamas del gobierno de Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Que alertan al pueblo, que activan a las milicias, que propician la participación del ejército, y también se desarrollan toda una serie de contenidos que desmitifican mucho este conflicto. Es decir, toda esa idea de que los costarricenses que fueron a pelear al 56-57 eran campesinos, que estaban mal armados, que eran descalzos y demás, todo eso es falso, porque en realidad el contexto costarricense de esta época habla, o por lo menos el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, se dedicó especialmente a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y se hace una reflexión sobre eso, ¿verdad? Luego se habla de la primera campaña militar, ¿verdad? Que es la parte más conocida del conflicto, cuando se dan los combates de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, el combate de Sardinal en Sarapiquí, no tan conocido, pero sí enmarcado dentro de este primer momento de la guerra, que se desarrolló el 10 de abril de 1856, y la muy recordada batalla de Rivas del 11 de abril de 1856-57, donde destacó la figura del héroe nacional por excelencia, Juan Santamaría, que es el que le da nombre al museo, también dicho sea de paso. Bueno, en ese mismo día 2, ¿verdad? Se habló también de lo que es el periodo intermedio. Se hizo una relación muy bonita, muy interesante entre el contexto de, luego, inmediatamente de la primera parte de la guerra. Costa Rica padeció una afectación por una enfermedad, por la peste del cólera, y por esta razón se inventó a don Luco Gilge, que es un botánico entusiasta de la historia, muy respetado dentro de la comunidad académica nacional, que nos habló sobre los médicos en la campaña del 56-57. Es decir, se intentó hacer un puente entre la peste del cólera de 1856-57 y la experiencia de la pandemia que estamos experimentando en ese momento a causa de la COVID-19. ¿Okay? Luego, en la segunda parte de la campaña, luego de superada la crisis del cólera, se dio una segunda etapa que se conoce como la campaña del tránsito, en la cual se desarrollaron los principales acontecimientos de este periodo. ¿Verdad? Se habla de la campaña del tránsito, los combates de la Trinidad, la toma de los vapores, las fortalezas del río San Juan y demás. Y por último, la rendición de William Walker el 1 de mayo de 1857. Y por último, el tercer día de los talleres, se desarrolló la importancia histórica de las memorias de la guerra del 56. Se habló del contexto de guerra, por qué la guerra del 56-57 se convirtió a finales del siglo XIX en la guerra por la independencia nacional. Se habló de la figura de Juan Santamaría, la figura humana, la figura heroica, ahora se hizo como esa separación. Se invitó a don Leonardo Santamaría de la Universidad de Costa Rica, historiador del arte, para que nos hablara sobre las memorias de la guerra y prestar especial atención al tema del arte público, la estatuaria, todos los diferentes monumentos que se levantan a finales del siglo XIX, especialmente en San José, en torno a la guerra de 56-57. Luego se retomaron dos personajes de la guerra,
Juan Rafael Mora Porras, el expresidente, ¿verdad? Que se convierte como en una figura central de la guerra del 56-57, que ha tomado valor o que ha sido centro de discusión académica en los últimos años. Y por último, un personaje no menos importante, que es la figura de Francisca Carrasco, que es la heroína nacional, que también dentro de la guerra del 56-57 tuvo un papel importante y que durante el siglo XX, especialmente después de 1949, cuando se reconoce la ciudadanía femenina en Costa Rica, el personaje de Pancha Carrasco empieza a posicionarse de una forma satisfactoria dentro de la memoria nacional, ¿verdad? Y se establecen una serie de conclusiones. Bueno, estos están disponibles en línea. Podríamos pasarles, bueno, ahí están los links, pero les vamos a pasar también los links de los primeros talleres que se desarrollaron en el 2021. Ya en el 22, a propósito de esta experiencia que tuvimos con los talleres virtuales, nos propusimos desarrollar una segunda parte de los talleres que se desarrollaron en 2021. Y en este caso, entonces, lejos de una actividad diferente, lo que nos propusimos fue hacer una actividad complementaria con relación a los contenidos que se dieron en 2021. Entonces, en este sentido, se plantearon nuevamente 3 unidades, en las cuales en la primera se habló de la guerra del 56-57 y la identidad costarricense. En la segunda parte se habló se habla de los recursos educativos didácticos gratuitos que están a disposición de los docentes para el estudio de esta temática. Y por último, y no menos importante, le prestamos especial énfasis al tema de la educación no formal y especialmente la importancia de los museos y las colecciones nacionales para el aprendizaje, para la enseñanza de estas temáticas. Aquí se presentan los objetivos. El primer día el objetivo era reconocer en el estudio de la guerra del 56 y 57 el sustento de la identidad nacional y cómo esto es abordado dentro de los programas de estudio de primarias de la educación formal costarricense en los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública. Luego, el segundo día, valorar los principales recursos didácticos disponibles para las y los educadores de manera gratuita para este estudio. Y por último, como les mencioné, la comprensión y la aplicación de distintas estrategias didácticas desde la educación no formal para el aprendizaje significativo de los temas asociados con la guerra de 56-57, es decir, un complemento de lo que se hizo el año anterior. Mientras que el año anterior se enfatizó mucho en los contenidos de la guerra, este año lo que se pretendía era desarrollar cuáles son los recursos disponibles para el estudio de esas temáticas. Que los docentes, mediante el recurso visual, virtual y demás, y los mismos talleres, les sirvan para, como insumo para el desarrollo de esas temáticas en sus lecciones. Entonces, en el primer día se habló de lo que es el estudio de la guerra del 56-57 en el sistema formal educativo. Se les ofreció a los docentes una cronología básica desde las 3 etapas de la guerra, la primera etapa, la segunda, la primera que es el conflicto nicaragüense, el periodo intermedio que es la peste del cólera, y el tercer momento que es la llamada campaña del tránsito en la zona norte del país. Luego se hizo un estudio, un análisis sobre la figura y significados de los héroes nacionales, por qué existen los héroes, cuál es la importancia histórica, por qué los chicos y chicas en el sistema formal educativo se tienen que asociar o se identifican con estas figuras históricas. De ahí también la importancia de las conmemoraciones. Retomamos algunas temáticas del año anterior, especialmente el tema de la estatuaria pública, el tema del arte, el tema de los diferentes recursos literarios, las diferentes creaciones artísticas que se han difundido en los últimos años sobre este acontecimiento histórico. Y por último se cierra con un cuento de nuestro amigo Rodolfo González, ya no como historiador, sino como cuentacuentos, que nos presenta un relato sobre acontecimientos y personajes importantes de la guerra, pero desde la cuentería. Este día 1 ya está disponible, se inauguró, se presentó al público el pasado 13 de junio y en las fechas próximas, en las próximas 2 semanas, se van a liberar los 2 capítulos siguientes de esta segunda parte de los talleres. En el día 2 se le presentan a los docentes, a las y los docentes, los principales recursos didácticos gratuitos que existen para que desarrollen en sus clases las diferentes temáticas relacionadas con la guerra del 56-57. A partir de acá,
se le extendió la invitación a varios expertos de múltiples instituciones u otras experiencias didácticas que nos colaboraron para la presentación de esta segunda parte de los talleres. En primera instancia, desde el museo, se presentaron los principales recursos disponibles en la página web de nuestra institución. En el año 2021, el año pasado también, nosotros hicimos una actualización de nuestra página web y colgamos en esta una serie de recursos, cuentos, recursos didácticos, brochures y otros elementos que los docentes pueden descargar de manera gratuita. También se hizo una presentación con el caricaturista, con el ilustrador, artista gráfico, don Carlos Alvarado Salazar, que entre 2013, 2014, y está por presentar una nueva versión, desarrolló una serie de libros cómics sobre la guerra del 56-57. Entonces, esta disertación se llamó El cómic como recurso educativo. Luego se invitó a don Luis Fernando Fallas, que es actualmente director de Audiovisuales UNED, que nos hizo una presentación de los principales recursos que ha puesto en línea en la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, en el Departamento de Audiovisuales, como recurso gratuito, especialmente colgados en YouTube y otras plataformas, las cuales los docentes pueden acceder de manera gratuita. ¿Ah? También, y aquí tenemos la imagen de don Johan Martínez, que es un guardaparques, un trabajador de el Parque Nacional Santa Rosa, que nos hizo una presentación sobre el Parque Nacional como patrimonio natural, histórico y arquitectónico nacional, también para invitar a los docentes a que conozcan el Parque Nacional, ¿verdad? Que es el primer parque nacional que se inaugura a partir de los años 70 en nuestro país. Y por último, se contó con la participación del grupo de teatro Deja Vu, quien hizo una presentación llamada La Carta, sobre otro recurso que tienen a disposición los docentes para el trabajo de esos temas, que es el teatro, ¿verdad? Es una presentación, ¿verdad? Con dos campesinos y demás, ¿verdad? Que y se van a la guerra. A resumidas cuentas, no vamos a hacer el spoiler. Y por último, en el día 3, aquí sí contamos con la participación incluso de los museos de la Universidad de Costa Rica, la participación de nuestra amiga Adriana Arayagoches, en donde el tercer día enfatizamos en el concepto y recursos de la educación no formal para el estudio de la guerra del 56-57. A inicio de esta tercera parte, la compañera Adriana nos dio una presentación sobre lo que es la educación no formal y nos habló principalmente del museo como recurso didáctico y nos resumió también lo que es la experiencia de estos encuentros de educadores, también muy importantes para identificarnos como sector, digamos, dentro del mundo educativo nacional, ¿verdad? Los educadores de museos. Luego se habló de algunas experiencias lúdicas y educativas en museos costarricenses. Para esta presentación tuvimos la participación de Carolina Castillo Abdala, que es la encargada de educación del Museo del Jade de la Cultura Precolombina, que también nos hizo una presentación sobre varios recursos con los que cuenta el Museo del Jade. Luego, nuestro compañero del museo, Marco Garita, nos habló sobre los museos, las colecciones y la enseñanza de la historia en Costa Rica, una disertación en la cual se tuvo incluso la posibilidad de presentarle a los docentes algunos de los recursos pictóricos, herramientas, armas, blanca de fuego y demás, que forman parte de la colección del museo y que es un recurso que también está a disposición de los docentes cuando ellos gusten visitar nuestras instalaciones, ¿verdad? Y finalmente, tuvimos la grata participación de doña Lil María Pestegui Fábriga, que es el representante de una asociación educativa nacional que se llama Acción Arte y que han puesto desde hace varios años atrás en marcha una iniciativa educativa que se llama Piensa en Arte. Y lo que se hizo en esta oportunidad, doña Lil nos presentó la aplicación de este modelo educativo, pero para el análisis de una de las obras más importantes de la colección del museo, que es La Quema del Mesón de Enrique Echandi, que es la que vemos un poco aquí en el fondo de nuestra pantalla. Ya para finalizar, compañeras y compañeros, vamos a hablar de algunas consideraciones que surgieron a partir de esta experiencia.
Una de ellas es valorar el potencial educativo que poseemos las instituciones museísticas costarricenses y la necesidad de integrarnos con el sistema formal educativo, especialmente con el Ministerio de Educación Pública. Hay iniciativas actualmente como, por ejemplo, la Ruta de los Museos, otros proyectos que ha llevado a cabo, por ejemplo, el Museo de Arte Costarricense y otras instituciones, el Museo Calderón Guardia y otros, ¿verdad? Que necesitan o requieren mayor proyección y mayor integración, especialmente con de nuestros principales clientes, llamémoslo así, que son las y los educandos, nuestros queridos estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, de ahí es la necesidad de crear esos vínculos, formalizar esas relaciones y crear sinergias, ¿no? Interinstitucionales, ¿verdad? De ahí también que se requiera la necesidad de establecer puentes, vínculos entre instituciones públicas, en el caso del museo nuestro, que es un museo estatal, de crear alianzas con entidades e iniciativas privadas, ¿no? También identificar el MEP y todos sus diferentes recursos, porque el ministerio no solamente las direcciones regionales y demás, sino todos los recursos que tienen de capacitación, de producción de materiales y demás, visualizar el MEP entonces como un socio estratégico del quehacer museístico nacional, integrar diferentes recursos para propiciar mayores convocatorias, utilizar recursos técnicos, recurso humano, recurso tecnológico, ¿verdad? Que contamos, tanto nuestras instituciones como también cuenta el Ministerio de Educación Pública. Y muy importante, como lo que estamos haciendo en este momento con el taller con este encuentro de educadores, generar espacio para el intercambio de experiencias virtuales y presenciales entre las y los educadores de museo. Todas y todos, muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Muchas gracias.